El ser divino es uno, pero se expresa en 10 energías diferentes. Cada una de esas energías es una expresión del amor del ser divino. Estas 10 energías son las que constituyen el árbol de la vida. Todas las sefirot del árbol de la vida, todas son una expresión del amor. A veces uno dice, bueno, pongamos Geburá, pero con amor. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, no estaría tan bien dicho, porque la Geburá es una expresión del amor. Elohim creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y hemos estudiado que la esencia del ser humano es el árbol de la vida. Yeshua Hanotzri, Yeshua el Nazareno, es el Mashiach. Él tenía encendidas todas las luces del árbol de la vida, de su alma. Por eso, él llegó a identificarse completamente con Elohim, y él podía decir: el que me ve a mí, ve al Padre, o mi Padre y yo somos uno. ¿Por qué podía él decir eso? Porque había encendido todas las luces del árbol de la vida. Cualquier persona que logra desarrollar ese potencial se transforma en un Mashiach y experimenta lo mismo. La Kabbalah nazarena es un camino espiritual para encender las 10 luces del árbol de la vida. Es decir, para activar todo el potencial de nuestra alma y transformarnos en un Mashiach. ¿Cómo se van encendiendo las 10 luces? A través de la meditación con las letras hebreas. Porque las 22 letras hebreas constituyen senderos que van uniendo el árbol. La activación de las 10 luces del árbol de la vida en el alma de las personas es lo que se llama la segunda venida del Mashiach, o la construcción del tercer templo. Hoy vamos a hablar de la Geburá de Yeshua, porque este es uno de los pasajes que se cita mucho para justificar la violencia, y muchas veces dando a entender que Yeshua era una suerte de rebelde, como un guerrillero humano que combate por sus ideologías partidistas del ego. Entonces, mucha gente violenta hace uso de este pasaje para justificar, pero en realidad eso no tiene nada que ver, sino que hay una enseñanza codificada en este texto mucho más profunda que la interpretación superficial. Dice: estaba cerca los días de la fiesta de Pesaj, que es para los judíos. Y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y también los cambistas sentados allí. Y tomó cordeles y los arregló para azotar, y echó fuera del templo a todos los que vendían y compraban, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de las mesas, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los vendedores de paloma,
Y a los vendedores de palomas les dijo: saquen estas de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Y enseñaba, diciendo a ellos: he aquí, escrito está, mi casa, casa de oración, es para todas las naciones. Pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y no permitía a nadie llevar utensilios atravesando el templo. Entonces se acordaron sus discípulos de la Escritura: porque el celo de tu casa me consume. Ahí está el texto. En este texto están integrados los 4 relatos. Entonces es un texto muy interesante, porque la imagen que uno tiene de Yeshua es la imagen generalmente del Gesed, amorosa, pero ese es un aspecto de la cara de Yeshua, pero él muchas veces los textos nazarenos lo revelan de una manera bastante fuerte, con una fuerza de Geburá, más de la imagen que uno tiene. Entonces aquí este pasaje quizás es el más como característico de esto, y poco entendido, porque uno dice: ¿cómo Yeshua, si es amor, pacífico, hace esto? Es que la Geburá no tiene nada que ver con ir contra el amor ni contra la paz. Dijimos ayer que la Geburá, uno de los frutos de ella justamente es la paz. Entonces hay que irse limpiando un poco de la caricatura de Yeshua solamente como el rostro de Gesed, de la bondad. Pero aquí en este pasaje hay varias cosas codificadas. Por ejemplo, ¿en qué contexto pone Yohanan este relato? Este relato está puesto dentro del contexto de Pesaj. Estaba cerca la fiesta de Pesaj. ¿Qué significa? Que Yeshua hace este movimiento de Geburá asociado a la liberación de la conciencia. O sea, la Geburá se aplica para ayudar a liberar al prójimo del ego. No se hace para uno satisfacer su ego personal. Tú aplicas la Geburá porque hay algo que está incorrecto y quieres, con esa acción que vas a hacer, ayudar a la liberación. Entonces asociamos Geburá con un movimiento de Pesaj, de liberación. ¿Dónde se realiza este movimiento? ¿Dónde Yeshua hace esto? En el templo. ¿Y en qué ciudad? En Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén. ¿Qué significa Jerusalén y el templo que en ella está? Significa el nivel de conciencia más elevado donde tú puedes ver la verdad. Entonces, la Geburá aplicada por Yeshua acá, nos está enseñando que la Geburá se aplica desde un nivel elevado de conciencia. Hay que subir a Jerusalén para aplicar la Geburá. Hay que subir a ver, a tener la visión correcta. ¿Qué movió a Yeshua a actuar así? ¿Lo movió el odio? No. No. La indignación. ¿La ira?
No. El resentimiento, no. ¿Qué mueve a Yeshua para hacer esta demostración de Geburá? Está al final de la cita. O que tú decías la indignación, ¿ya? La indignación. La indignación de ver cómo profanaban el templo. Bien, ¿cierto? Esa está correcto. Esa indignación bíblicamente se llama el celo. ¿Era Yeshua celoso? Sí, muy celoso. Como protector, guardián de algo. Exactamente. Hay una energía que se llama el celo. Lo que movió a Yeshua fue esta energía que se llama el celo, que es el deseo intenso que siente una persona por el cumplimiento de la voluntad de Jehová y el bien del prójimo. Es un deseo interno, es un deseo intenso. El celo por lo divino es un deseo intenso de que la voluntad divina se cumpla. Y cuando hay hechos, circunstancias en las cuales está totalmente al contrario de la voluntad divina, en el alma de esa persona que tiene ese celo se genera esta indignación, esta fuerza que es la que va a moverlo a hacer la acción de la Geburá. Eso significa que es muy bueno que se vaya instalando en el corazón nuestro un celo por lo divino, el deseo intenso para que se manifieste el cumplimiento de la voluntad de Jehová en uno y después en la sociedad. ¿Y qué es lo que estaba incorrecto en lo que estaba viendo Yeshua? ¿Qué es lo que estaba escrito? Que el templo era casa de oración. Claro, estaba escrito que la casa de Jehová, el templo, era una casa de oración, es decir, para conexión con Él. Ahora, hemos visto cuál es la casa. El corazón de la persona. Entonces, si esto no lo miras de algo que pasó hace 2000 años, sino que es algo que está pasando dentro nuestro, está escrito que mi casa es nuestro corazón, es un lugar para oración, para que nuestra conciencia se conecte con el Padre en ese lugar que se llama el corazón. Entonces habría que ver si nuestro corazón no está muy lleno de vendedores o cambistas, es decir, de otras intereses que están profanando el templo, y que nuestro corazón no se esté convirtiendo en una cueva de ladrones. Entonces, esa energía, esa conciencia que te indigna que pase algo, cuando se está profanando algo sagrado, es lo que se llama el celo, y eso es lo que se responde a él con una acción de Geburá. Pone un límite, usa una fuerza. De hecho, se describe que él se hace un látigo con cuerdas para azotar. Estamos diciendo que no solo habló, sino que hizo un gesto de fuerza. Sí, en general este aspecto de la Geburá de Yeshua no se ha entendido bien o se ha dejado un poco de lado. Pero por eso es interesante ver cómo él, como tenía el árbol de la vida completamente encendido, en muchos pasajes de los textos nazarenos aparece. Y de hecho no solamente con
con esta acción. Ayer comentaban de que también se puede hacer Geburá con la palabra. Y hay otros pasajes en los cuales Yeshua usa la palabra de manera súper fuerte, ¿no? Entonces esta manifestación de la Geburá a través de la palabra lo vemos. Hay un ejemplo en el cual Yeshua hace unas acusaciones contra las autoridades religiosas que es súper fuerte. Le dice 7 veces: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, más una serie de, ¿cierto? Va complementando eso, pero 7 veces, 7 ya sabemos que tiene que ver con las 7 sefirot. Entonces hay un ataque directo en el sentido de Geburá, una fuerza aplicada contra ellos a través de la palabra. Por ese mismo celo. Ese mismo celo lo lleva, como veían que actuaba mal estos líderes religiosos, los trata de serpientes, de generación de víboras, cómo escaparán al juicio del infierno. Entonces, uno a veces no se imagina a Yeshua hablando así tan duro, pero sí tenemos que, para poder acercarnos a la verdad de Él y para poder vivir el camino de Él en verdad, tenemos que reconocer y fijarnos y poder identificar los pasajes de los escritos donde Yeshua sí manifiesta esta energía. ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. Dime. ¿Ese celo solo aparece cuando uno ya tiene el árbol de la vida activado o no necesariamente? No, se va avanzando en la medida que uno va haciendo el camino. Cada vez más uno va a querer que la voluntad del Padre se cumpla en uno y en la sociedad. Entonces el celo es ese deseo ardiente. Entonces cada vez tú vas queriendo, vas a tener un deseo cada vez más fuerte de cumplir la voluntad divina. Ese es un celo. Y como tú vas a tener ese deseo ardiente, cuando veas algo que no va con la voluntad divina, te va a dar una sensación interna de que eso no está bien. Y entonces te va a mover a actuar. Hoy día nuestra sociedad tiene muy poco celo bíblico, Por decir. ¿cierto? En el sentido que es casi todo lo contrario, como que da lo mismo que la voluntad divina se cumpla. Hay muy poco celo, y las pocas personas que tienen celo por lo divino, un deseo ardiente de que se cumpla la voluntad divina, y saltan a decir algo, son inmediatamente funados. Entonces nuestra sociedad no tiene hoy día celo por lo divino. Y por eso mismo, al no tener, nuestro consciente colectivo social no tiene celo por lo divino, por eso cuando una persona con Geburá se levanta, entonces es muy mal recibido. Y hoy día una persona que se levante con Geburá, con celo, como Yeshua, por ejemplo, en este caso, sería tildado de fanático, lo más probable. Y de fanático religioso. Pechoño. O claro, pechoño, fanático religioso, etc. Aunque el fanático está más asociado con la Geburá. Ah, claro. Es una persona que se levanta, por ejemplo, en una conversación con un celo, con una Geburá, y tiene una actitud de fuerza, en el sentido de una fuerza de asertividad, es muy probable que sea juzgado como fanático religioso. Los que tienen mucha devoción Sí, sí. pueden ser juzgados como pechoños, por ejemplo.
La devoción, por ejemplo, que es como una entrega a lo divino, tiene que ver más con Gesed. El celo tiene que ver más con la Geburá. En este caso de este texto, lo que estamos viendo es el celo. Finalmente uno puede decir que lo que llevó a Yeshua a la muerte fue el celo. O sea, él no se quedó callado, enfrentó a la autoridad religiosa, más bien. Finalmente la autoridad romana lo manda a la cruz, pero es la autoridad religiosa la que le hace la guerra. Él se opone en este celo a cómo se estaba llevando la Torá en ese tiempo. La Geburá es interesante también porque la fuerza para hacer milagros que tenía Yeshua venía de su Geburá principalmente. La palabra que se usa o que se traduce como la fuerza de Yeshua para hacer los milagros es la palabra Geburá. Es una persona que tiene una Geburá fuerte, tiene una posibilidad de desencadenar milagros. El no quedarse callados ante a una situación así, ¿es algo que en general caracterizaba a los nazarenos Sí, como grupo? claro. Tú tienes, por ejemplo, es muy interesante la lectura del texto que se llama Los Hechos. A los Shelihim, a los emisarios o apóstoles, les prohibieron varias veces que no hablaran en el nombre de Yeshua. Y bueno, los llevaban a las sinagogas, los azotaban, les impedían, y ellos seguían hablando en su nombre y bueno, denunciando lo que había que denunciar. Entonces, los nazarenos sí tenían esa capacidad de poder, más que enfrentar, de decir con fuerza lo que tenían que decir. Los nazarenos en realidad eran muy valientes en un mundo donde el que no pensaba inmediatamente podía ser muerto. Ellos tenían una fuerza que daban testimonio de Yeshua, sufriendo bastante. Esa fuerza viene de la Geburá. ¿El celo de Yeshua está direccionado a cumplir con las 10 palabras? Sí, las 10 palabras es la síntesis de la Torá, y entonces ese es como un eje, exactamente. Uno podría decir que el celo de Yeshua uno lo puede enfocar en el cumplimiento de las 10 palabras. Sí, aunque el texto que se cita aquí no es de las 10 palabras, pero uno puede decir que la síntesis de la forma de vida de la Torá está en las 10 palabras. Pero hay otras enseñanzas como esta, por ejemplo, que el templo es una casa de oración y no se puede profanar. Entonces, en realidad hay muchas otras cosas. Las 10 palabras son una síntesis o una tecnología espiritual para poder ir activando las 10 energías del árbol de la vida.